¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Alberto Mora, que bueno, se ha especializado en el trabajo de la filosofía moderna, de la cual nos va a hablar. Y Alberto, me gustaría preguntarte, ¿qué es la filosofía moderna? Bueno, la filosofía moderna propiamente es aquella que hace una ruptura con el medioevo y con una especie de interpretación de continuidad que se tiene con la filosofía clásica. Básicamente los autores modernos que yo he manejado son Kant y Hegel. Sería filosofía moderna, sería ilustración también, y modernidad, que no es propiamente nada más la filosofía moderna, sino todo un concepto de civilización que estaría aunado al concepto de ilustración en Kant y que al desarrollo de la idea de humanidad de Hegel, de la idea de historia de Hegel. Básicamente la filosofía moderna lo que hace es orientar el pensamiento hacia la representación, hacia la razón y hacia el sujeto o a la conciencia. Uno de los grandes debates de la filosofía contemporánea, que es a la que me estoy dedicando ahora en este momento, es precisamente si la razón y la conciencia serían principios fundamentales en el quehacer filosófico, cuando la filosofía moderna, que es con la que rompe la filosofía contemporánea, fundamenta todo conocimiento, y no solo todo conocimiento, sino toda representación de mundo y toda la libertad que implicaría el concepto de voluntad y el concepto de moralidad en el sujeto, recaería sobre el sujeto. Y sobre el sujeto implicando realmente lo que sería la humanidad, no cualquier sujeto, no cualquier subjetividad, aunque en el siglo XIX propiamente el desarrollo de la filosofía alemana o del pensamiento alemán empieza a cuestionar desde una beta un tanto especulativa, filosófica, pero no propiamente en la filosofía o en la filosofía de academia, sino en la biología, con la construcción de subjetividades a partir de la anatomía. Pero nosotros, gente del siglo XXI, cuando leemos eso, nos parece más próximo a la fenomenología husserliana o a una especie de reconfiguración kantiana leibniziana que propiamente lo que entenderíamos por biología. O de hecho, por ejemplo, para mí la biología del siglo XXI me es un poco indescifrable. Hablaste de esta relación entre lo moderno y lo contemporáneo, ¿no? que de alguna manera plasma como una continuidad y ruptura. ¿Qué me dices de la relación entre lo moderno y lo medieval? Esa pregunta es interesante porque es polémica, ¿no? Para la interpretación, digamos, estandarizada de la modernidad sería una completa ruptura con el modelo de organización medieval, tanto del modelo en términos de cosmología o orden natural de las cosas, con lo que concebiríamos hoy modernamente como un orden social separado, a partir del cual se da la libertad. Pero yo considero que sí habría una continuidad, que no hay una ruptura en cuanto tal, porque por ejemplo uno de los hitos de la escuela medieval o de la filosofía medieval sería propiamente la escolástica, y una de los hitos de la ruptura de la modernidad sería el Renacimiento. Sin embargo, más o menos en esta época del siglo XVII, en los 1600, siglo XVI, siglo XVII, que se da el Renacimiento en Italia, se da también una renovación en la escuela, una renovación en la filosofía escolástica, en donde podemos ver elementos, por ejemplo, como el concepto de representación, desarrollado a partir de una disputa entre nominalistas y realistas metafísicos, en el caso de Francisco Suárez, ¿no? Que es un concepto de representación de lo ente que proviene y que ahunda sus raíces en una filosofía más atrás incluso que el medioevo cristiano, con Avicena, con Averroes. Con Maimónides también hay un diálogo que obviamente integra en su mayoría a Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, pero que también ya nos está hablando de un concepto que va a ser fundamental y clave para toda la modernidad, que es propiamente la representación que es además es constitutiva de la razón, no es constitutiva de los objetos o de lo que hay. Hay ahí un vínculo, también habría un vínculo en los términos de la liberación o la emancipación o la separación, si se quiere, entre el ámbito de lo especulativo del conocimiento y la moral. Por ejemplo, hay quienes dicen que Kant es el Duns Scoto de Alemania, porque precisamente la especulación de Duns Scoto lo
que hace es separar el pensamiento especulativo del conocimiento del aspecto trascendente. Para alguien como Escoto, el aspecto trascendente más bien es una voluntad infinita que no cabría en un entendimiento finito, y por lo tanto lo que cabe en el entendimiento finito es el conocimiento de la naturaleza, y el ámbito de lo, digamos, supranatural es más bien de la fe. No es tanto del entendimiento, sino de un aspecto diferente, que coincide plenamente, muy inglés, ¿no? Por ejemplo, Escoto, y coincide mucho, o va muy de la mano con el pensamiento empirista, que también es un pensamiento de aparente ruptura, pero sí habría continuidad. Yo vería una continuidad, incluso el concepto de moderno, no estoy muy bien enterado, pero sé que en los debates lógicos de la Edad Media hay una división donde están los modernici, que sería incluso de donde se toma la palabra moderno, pero ahí sí se me escapa a mi conocimiento. ¿Cuáles serían los principales problemas que plantea filosóficamente la modernidad? Me parece que el problema del conocimiento es el problema con el que inicia la modernidad. Es un problema cuya prioridad es más bien metodológica, pero el problema fundamental de la modernidad, a mi parecer, es la libertad humana. Es el alcance de la libertad humana, ¿no? Hasta dónde es posible considerar que soy libre, cuáles son los límites de esa libertad como individuo y como especie. Una de las distinciones que yo vería entre el pensamiento cartesiano, el pensamiento inglés y el pensamiento que se inaugura con Kant, que podríamos llamar alemán, pero no solamente alemán, sino que creo que la filosofía de Kant tiene también su influencia en otros países, incluidos Francia, por ejemplo, e Inglaterra, sería que lo que posiciona Kant, a diferencia de la primera modernidad, es una conciencia de la época y un ideal cosmopolita de humanidad que no se da, digamos, previamente. Curiosamente, a mí me parece que la disputa entre racionalistas y empiristas, sobre todo el lado empirista, recae de una conciencia de comunidad o sentido común muy inglés, muy de isla, ¿no? Mientras que ya con el concepto de la ilustración kantiana empieza a construirse o a consolidarse la idea de humanidad en términos de un progreso. ¿Cómo se entiende ese progreso? Bueno, hay toda una discusión y un debate dentro de la modernidad de qué entender por progreso, y que además lo interesante de la filosofía kantiana es ponerle límites a la razón. Ponerle límites, porque esos límites que en principio parecen que son límites del conocimiento, son precisamente esos límites o esas brechas las que permiten pensar la libertad humana, permiten pensar a la razón pura sin dependencia de la sensibilidad, que eso sería el conocimiento. El conocimiento, al final de cuentas, no es razón pura, aunque sea sensibilidad pura, es una fuente distinta a la razón, mientras que en los términos de la moral formal, que sería la racionalidad práctica, es la razón misma la que produce sus objetos, y a partir de esos objetos, que son los ideales, se constituye lo que sería propiamente una libertad entendida ilustradamente. Okay. Hay, bueno, también una serie de corrientes que se pueden ubicar dentro de la Edad Moderna, ¿no? Para la gente que no esté enterada, ¿cuáles serían estas principales corrientes filosóficas de la modernidad? Bueno, las principales corrientes filosóficas incluso son muy nacionales. Yo consideraría el racionalismo, que nace con Descartes, pero que también tendría elementos en Leibniz, en Spinoza. Son tres maneras de pensar la filosofía moderna muy diferentes, pero son considerados racionalistas por el hecho de que, digamos, el principio de todo conocimiento y de todo orden partiría de la razón, aunque de Spinoza habría ahí una cuestión materialista que Leibniz acabaría subsumiendo en una razón divina, pero finalmente razón. El empirismo, que me parece que el empirismo, aunque fundamenta su filosofía a partir de la sensibilidad, no escapa a cierta noción de conciencia. Por ejemplo, tenemos a un empirista radical como David Hume. Toda impresión ya es considerada idea. Entonces todo entrelazamiento de objetos
de las impresiones, como no se puede permitir Hume hablar de un realismo trascendente, es decir, no son cosas las que me afectan, y eso que me afecta pues es un yo, entonces tampoco hay un yo. Lo interesante ahí es que es un despliegue de ideas relacionadas por la imaginación, pero al final es el ámbito de las ideas, con un talante empirista, y sería la filosofía del idealismo alemán, digamos esta que atraviesa de los siglos XVIII a los siglos XIX, lo que sería una de los puentes de la filosofía en términos de este contexto de historia moderna. Y yo agregaría también incluso como elementos de la modernidad contemporáneos, un poco posteriores al idealismo, el positivismo comtiano, el positivismo francés, que no es propiamente francés porque en Inglaterra también se desarrolla, el utilitarismo, que es una respuesta, a lo mejor para nosotros nos parece muy afín porque pues lo vemos ya como siglo XIX, ¿no? Pero el utilitarismo que tiene ahí una respuesta al positivismo y el pragmatismo norteamericano. Habría incluso quienes defenderían que el pragmatismo no se limitaría a ser norteamericano en el sentido de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pragmatismo norteamericano también sería parte de al menos una generación de pensadores mexicanos del siglo XIX, que serían los liberales. Eso pues estaría de analizar. Me parece que hay ahí un breve texto de Ignacio Ramírez sobre pragmatismo, adelantando ya un pragmatismo de tipo lingüístico, pero el pragmatismo norteamericano, digamos, tiene una cualidad muy particular que sería estar basado en una respuesta al idealismo alemán, en una respuesta al empirismo, es decir, para el pragmatismo del siglo XIX hay una contemporaneidad y por lo tanto una conciencia de modernidad con filósofos como Descartes, con filósofos como Leibniz, con filósofos como Hegel, que no tienen, digamos, en términos físico-temporales una contemporaneidad, sino que es una historia de la filosofía, pero la idea va prácticamente de ese pragmatismo del norteamericano es la construcción de una filosofía nacional, como ellos entenderían, por ejemplo, el idealismo alemán o como entenderían el empirismo inglés. También se ha señalado que la modernidad ha sido la culpable de un solipsismo que se hereda en la época contemporánea y igual se le ha culpado de la debacle del proyecto ilustrado y entonces deriva en esta especie de desencanto postmoderno. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, creo que la cuestión del solipsismo básicamente inicia con Descartes, digamos, el método a partir de la conciencia, y que incluso tiene desarrollos en el siglo XIX con un Husserl, pero ya más moderado, este partir de la conciencia, que no sería propiamente solipsista, pero sobre todo con el nacimiento de la psicología como ciencia positiva. Me parece, sin embargo, que la modernidad se debatería entre el solipsismo y una idea de comunidad. Esta idea de comunidad sería variable, porque en el caso de los ingleses, por ejemplo, la noción de sentido común en los escoceses, más que en los ingleses, sí parte del hábito y la costumbre de una comunidad en específico. Hay también todo un debate religioso, que me parece muy interesante. Por ejemplo, a David Hume se le suele concebir como un escéptico o como alguien que atenta contra las verdades de una metafísica natural, que sería el correlato de una teología. Pero finalmente, cuando uno revisa los textos morales y religiosos de Hume estaría muchísimo más cerca de esta conducta de Kierkegaard de un brinco hacia la fe, ¿no? El ámbito de la religión pertenece hacia la fe, no te pertenece tanto al conocimiento, y precisamente no pertenece tanto al conocimiento porque el conocimiento es probable, no es necesario. Y en cambio en la fe, digamos, no tenemos ese problema. Ese problema es impertinente para el ámbito de la fe. Y además la idea de una fe es práctica, no es la conducta del ser humano, que eso influiría en el proyecto ilustrado. El proyecto ilustrado lo que implicaría es que ya no es necesario que el ser humano sea conducido a esa conducta moral, a menos que esa guía que lo conduce sea su propia razón, de la que participan de igual modo todos los hombres o casi todos los hombres o casi todos los seres humanos en términos de una amplitud de corrección. Pero efectivamente la filosofía tiende ideas y la realidad muchas veces suele desplomar esas ideas. Y entonces, claro, en la modernidad
por ejemplo, podríamos considerar a un Schopenhauer o a un Nietzsche o incluso a un Marx, que lo que hacen es plantear a la humanidad desde otra perspectiva, a la humanidad desde un ámbito en donde lo que la define más bien es su sinrazón, ¿no? En el caso de Schopenhauer, bueno, él es muy curioso porque él plantea una voluntad cósmica, una voluntad que impregna toda la acción, pero digamos en términos vivenciales, biográficos de Schopenhauer, él digamos despierta su sueño dogmático por ver el sufrimiento del mundo. Él viaja antes de hacer filosofía y de lo que se da cuenta que existe en el mundo realmente es sufrimiento. En el caso de Marx, digamos que también habría una afinidad en el término de ver cómo hay cómo una parte de la sociedad que empieza a ser mayoritaria empieza a padecer los males de la supuesta modernidad. Y en el caso de Nietzsche lo que veríamos más bien es un retrato caricaturizado de la razón, un retrato caricaturizado pero en el buen sentido de la palabra, es decir, una crítica muy ácida sobre la razón como algo muy dependiente de un trasfondo que serían las pasiones humanas y de un no poder llegar a ser, digamos, esto que prometía solamente una clase de ser humano, que no era una raza, no era una casta, sino era propiamente el ser humano que se tomaba en serio la tarea de superarse a sí mismo, que era el superhombre, ¿no? Y que por eso tenía esta frase de que el último hombre, que es el hombre moderno, curiosamente es el hombre moderno, es el hilo que hay entre el animal y el superhombre, que somos transición. Y cuando digo somos, la importancia de la modernidad es que seríamos todavía, a pesar de que hay todo un desencanto de la modernidad y de que podríamos decir que en esta época que se utiliza el término posmoderno, vivimos en el desencanto, vivimos en un desencanto sí, pero que está sostenido todavía por la idea de que aún somos modernos. Yo sí sería de la opinión de que, sin negar que hay un desencanto de la razón, del progreso, incluso de los proyectos políticos, seguimos nosotros considerándonos como seres humanos modernos, y sobre todo que este nuevo auge de otro tipo de pensamientos emergentes representa una consecuencia de esta desilusión de la razón, que si en verdad hubiéramos abandonado la razón, por pura lógica hubiera ya, va a sonar un poco raro, pero hubiera desaparecido también la desilusión, porque la desilusión está ahí porque todavía estamos aferrados a la razón, de algún modo. ¿Qué marcaría históricamente el fin de la filosofía moderna? Sabemos que señalas esta continuidad, pero ¿qué marcaría este fin, este tránsito a lo contemporáneo? Yo creo que ahí estaría la filosofía de Nietzsche y la filosofía de Schopenhauer. A Nietzsche, digamos, sí se le ha dado el lugar que merece en la construcción del pensamiento contemporáneo, ya que él antepone lo que serían fuerzas más primigenias, fuerzas que sería lo que se conoce como voluntad de poder, que sería más bien la voluntad de vivir y de incrementar la vida, que eso lo retoma de Spinoza más que de Hume. Pero habría ahí una influencia sobre todo de Schopenhauer con Hume, que a su vez Schopenhauer influiría en Nietzsche, y que sería este concepto de que lo racional, el conocimiento, la ciencia, el progreso es una apariencia, y que lo que propiamente sostiene esa apariencia, no como un trasfondo, sino digamos como aquel lienzo donde se tiende la pintura del progreso, sería la voluntad. Me parece que con estos dos autores, con Schopenhauer y con Nietzsche, se da el agotamiento de un modo de hacer filosofía, y que la refundación de la filosofía para una ruptura y para, digamos, un nuevo inicio estaría dado en Edmund Husserl y Martin Heidegger. Sobre todo en Husserl, que se dedica, digamos, a poner la piedra fundamental de un nuevo pensamiento, que sería la fenomenología, y que en el caso de Heidegger tendría una radicalización y una preocupación expresa por recoger la historia de la filosofía, cuando en el caso de Husserl la preocupación aún sigue siendo moderna, que es la ciencia. ¿Cuál sería para ti la más grande aportación que ha dado la modernidad al pensamiento? Yo creo que la libertad, el pensamiento de la libertad humana. Creo que el pensamiento que tiene, por ejemplo, Hegel, particularmente Hegel con la noción de espíritu y con la constitución de un espíritu absoluto, es
autoconciencia, es decir, el darse cuenta de la humanidad, que el desarrollo de su propia historia está en sus manos. Y que eso implica dos cosas. Una, que la humanidad es libre, tiene el poder y la capacidad de realizar su historia. Y dos, que también es responsable de las consecuencias de esa historia. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, mucho gusto.